Hoy vamos a continuar con el tema sobre el Espíritu Santo. Va a ser ya su octava parte. Va a haber quizás aún 2 o 3 más para ya concluir el tema. Y quisiera hacerlo como es habitual, leyendo primero un texto bíblico, aunque antes, una vez más, vamos a empezar precisamente invocando al Espíritu Santo sobre nosotros, haciendo una oración, por supuesto. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la posibilidad que nos das de estudiar este tema a fondo. Ayúdanos, Señor, a comprender, a ser humildes y a saber ver la verdad que el Espíritu Santo nos quiere guiar. Ayúdanos en todo momento a que nuestras mentes estén centradas y nuestra capacidad aumente. Perdona nuestros pecados, bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Antes de pasar a las citas de Elena White, vamos a leer un texto bíblico para situarnos. El texto se halla en 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 16, donde leemos lo siguiente. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por tanto, la doctrina no es una cosa banal, no es una cosa de que puede ser esto, puede ser lo otro, y da igual una cosa que otra. No, la doctrina debe ser para todos la misma. La verdad es una, no hay varias verdades. Y dice que debemos persistir en ello. Y haciendo esto, ¿qué conseguiremos? Salvarnos a nosotros mismos y también a los demás. Si dice que esto implica nuestra salvación y la de los demás, ¿qué significa? Que verdaderamente la doctrina correcta es la que nos va a llevar al camino de la salvación, sin la cual nosotros iremos por derroteros que en verdad no irán a la salvación que todos queremos tener. Pues bien, vamos a ver ahora esas citas de Elena White, donde iremos viendo aún más detalles al respecto sobre el tema del Espíritu Santo, tanto para demostrar que es la tercera persona de la divinidad, como para ver el rol, el papel del Espíritu Santo en relación a nuestra salvación también. Y vamos a seguir con este libro, Nuestra elevada vocación, donde Elena White escribe: Dios no envió un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey rebelde, pero como Faraón resistió a la verdad, el Espíritu Santo se retiró y quedó en las tinieblas y la incredulidad que había elegido. Démonos cuenta que aquí se nos está remarcando que el Espíritu Santo no es la primera parte que podemos leer de Dios, dice que no envía un poder sobrenatural, sino que es el Espíritu Santo el que se retira, la cual cosa ya nos está denotando que son dos personalidades distintas. Los hombres se separan de Dios al rehusar la influencia del Espíritu. Él no tiene en reserva agentes más poderosos para iluminar sus mentes. Por tanto, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el agente de Dios. Ninguna revelación de su voluntad puede alcanzarlos en su incredulidad. Mirad si esta frase última es importante. Ninguna revelación de su voluntad puede alcanzarlos en su incredulidad. Cuando una persona ya se cierra y por más argumentos que se le presenten no quiere aceptar, está rechazando al Espíritu Santo y la incredulidad suya ya lo está sentenciando. Es así como Faraón también rechazó al Espíritu Santo. En todo el campo de la revelación están esparcidas las gozosas fuentes de la verdad divina, de paz y de gozo. Están dentro del alcance de cada buscador. Las palabras de la inspiración, pesadas en el corazón, serán como corrientes que fluyen del río del agua de la vida. Nuestro Salvador oró para que las mentes de sus discípulos pudieran ser abiertas al entendimiento de las Escrituras. Y cuando quiera que estudiemos la Biblia con una actitud de oración, el Espíritu Santo estará cerca para abrirnos el significado de las palabras que leemos. Oración y el Espíritu Santo cerca de nosotros para comprender lo que leemos. Gran papel del Espíritu Santo. Mensajes selectos, tomo 1,
nos dice: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, según dice el texto de Gálatas 3:24. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto mediante el apóstol. ¿Quién es el que habla? El Espíritu Santo. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que consigue llevarnos a esto. Libro de la Educación. El apóstol Pablo, al escribir movido por el Espíritu Santo, declara de Cristo que en Él fueron creadas todas las cosas y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ya veis, el Espíritu Santo es el que declara, el que lleva a Pablo a escribir estas palabras refiriéndose a Cristo. No es Cristo que habla directamente a Pablo para que escriba sobre Cristo, sobre él mismo, sino que es el Espíritu Santo el que lleva a esto a Cristo. La mano que sostiene los mundos en el espacio, la mano que mantiene en su disposición ordenada y actividad incansable todas las cosas en el universo de Dios, es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. La grandeza de Dios no es incomprensible. Jehová tiene en el cielo su trono. Sin embargo, es omnipresente mediante su Espíritu. El Espíritu Santo es el que hace la función de omnipresencia. Mirad cuál es su papel. Y ya veis, está diciendo que la grandeza de Dios no es incomprensible. Por tanto, eso algo podemos llegar a entender, ¿no? Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La omnipresencia de Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Es impresionante estas palabras, que son las que dicen que el Espíritu Santo está absolutamente en todas partes, controlándonos en todo y llevándonos a lo que nos debe llevar, a Dios. Obreros evangélicos. El Espíritu Santo, ya se titula el tema así. Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. La predicación de la palabra no sirve de nada sin la presencia y ayuda del Espíritu Santo, porque este Espíritu es el único enseñador eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad llegue al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. ¿Puede un predicador ser capaz de presentar la letra de la palabra de Dios? Puede estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero su siembra de la semilla evangélica no tendrá éxito a menos que esta semilla sea vivificada por el rocío celestial. Sin la cooperación del Espíritu de Dios, ninguna cantidad de educación, ninguna ventaja, por grandes que sean, pueden hacer de uno un conducto de luz. ¿Sabéis? A veces, muchas veces hay personas cristianas, adventistas, que se preguntan: ¿cómo puede ser que si ese pastor que habla tan bien, que tiene tanto conocimiento, no atrae personas a Cristo? Pues bien, puede ser porque por mucho conocimiento que se tenga, si no se tiene al Espíritu Santo, esto no suceda. El Espíritu Santo es el que lleva a las personas a Cristo a través de alguien que está hablando.
Antes de que se escribiera un libro del Nuevo Testamento, antes de que se predicase un sermón evangélico después de la ascensión de Cristo, descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos mientras oraban. Después el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Las promesas de Dios sujetas a condiciones. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su Iglesia. Y la promesa nos pertenece tanto a nosotros como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, se da con ciertas condiciones. Son muchos los que profesan creer y atenerse a las promesas del Señor. Hablan de Cristo y del Espíritu Santo, mas no reciben beneficio porque no entregan sus almas a la dirección de los agentes divinos. Ya veis que incluso podemos hablar de una divinidad de 3 personas, no importa. Y resulta que hablando de estos temas tampoco podemos recibir beneficio. ¿Por qué? Porque no hemos sido entregados a la dirección de los agentes divinos. Incluso ni hablando lo correcto, quizás nuestro corazón está en otro lugar. No podemos nosotros emplear el Espíritu Santo. El Espíritu es quien nos ha de emplear a nosotros. Por medio del Espíritu, Dios obra en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién está haciendo esto? El Espíritu Santo. No lo hace directamente Dios Padre ni Cristo, es el Espíritu Santo. Pero muchos no quieren someterse a ser guiados, quieren dirigirse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que esperan su dirección y gracia, se da el Espíritu. Esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, quien está listo para abastecer a toda alma según su capacidad de recepción. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Únicamente aquellos que son así enseñados por Dios, únicamente aquellos en cuyo interior obra el Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, pueden ocupar la posición de verdaderos representantes del Salvador. Ya veis, la conjunción de las 3 personas es la que nos puede hacer verdaderos representantes del Salvador. Si no, no somos verdaderos representantes. El Espíritu Santo como educador. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio, si ellos quieren entregarse a Él. El Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivifica todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente, consagrada sin reservas a Dios, se desarrolla armoniosamente y queda fortalecida para comprender y cumplir lo que Dios requiere. El carácter débil y vacilante se vuelve fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano se vuelve más semejante a su maestro en carácter. Tiene una visión más clara y amplia. Su discernimiento es más penetrante, su criterio mejor equilibrado. Queda tan avivado por el poder vivificador del sol de justicia que es habilitado para llevar mucho fruto para gloria de Dios. Cristo prometió que el Espíritu Santo habitaría en aquellos que luchasen para obtener la victoria sobre el pecado, para demostrar el poder de la fuerza divina, dotando al agente humano de fuerza sobrenatural e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. ¿De qué nos valdría que el unigénito Hijo de Dios se hubiese humillado, soportase las tentaciones del astuto enemigo y muriese, el justo por los injustos, si el Espíritu no fuese dado como agente constante de la regeneración, para hacer eficaz en cada caso individual lo que fue logrado por el Redentor del mundo? De nada nos servirá aceptar que Cristo es el que vino a morir por nosotros si nosotros rechazamos al Espíritu Santo. Mirad si eso es importante, porque podemos decirnos que somos cristianos, que tenemos la verdad, que la proclamamos, pero si estamos rechazando el Espíritu Santo como tal, resulta de que nos creemos que estamos en el camino de la salvación y lo que vamos a conseguir es la perdición. El Espíritu Santo habilitó a los discípulos para exaltar solamente al Señor y guió la pluma de los historiadores sagrados
para que el mundo tuviese registradas las palabras y las obras de Cristo. Hoy día este Espíritu está obrando constantemente, tratando de atraer la atención de los hombres al gran sacrificio hecho en la cruz del Calvario, para revelar al mundo el amor de Dios al hombre y para dar al alma convencida acceso a las promesas de la Escritura. Por tanto, el Espíritu Santo sigue actuando en nuestras vidas. Sí, lo hizo para que se escribiera todo hablando de Cristo, que quedara registrado, y todo sirve para llevarnos al que murió en la cruz. Es el Espíritu el que hace resplandecer en las mentes entenebrecidas los brillantes rayos del sol de justicia, el que hace arder el corazón de los hombres dentro de sí mismos con la recién despertada comprensión de las verdades de la eternidad, el que presenta a la mente la gran norma de justicia y convence de pecado, el que inspira la fe en el único que puede salvar del pecado, el que obra para transformar el carácter, retirando los afectos de los hombres de aquellas cosas que son temporales y perecederas y fijándolos en la herencia eterna. El Espíritu crea de nuevo, refina y santifica a los seres humanos, preparándolos para ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Esto es lo que hace el Espíritu. Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. A veces, ¿sabéis quién puede ser un Dios para nosotros? Hablamos de que el dinero puede ser nuestro Dios, hablamos de que puede ser un ídolo del mundo, hablamos de cualquier cosa. Pero ¿hablamos de que nosotros mismos podemos ser un Dios para nosotros mismos? Decimos, no, lo que yo creo es distinto a lo que se explica. Y lo que yo creo es la verdad, aunque se me diga todo lo contrario, y así se escriba. Entonces, ¿quién es tu Dios? ¿Quieres ser enseñado? ¿Quieres aceptar? ¿O quieres seguir en las tuyas? Por tanto, te estás haciendo a Dios a ti mismo. El tal tiene la fe que purifica el alma de la contaminación, queda conformado con el Espíritu y obedece a las cosas del Espíritu. No tiene confianza en sí mismo. Para él, Cristo es todo y está en todo. Recibe con mansedumbre la verdad que le es constantemente revelada y da al Señor toda la gloria diciendo, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. El Espíritu revelador también obra en él los frutos de justicia. Cristo está en él como fuente de agua que salte para vida eterna. Él es un sarmiento de la vid verdadera y produce ricos racimos de fruta para la gloria de Dios. ¿Cuál es el carácter del fruto producido? El fruto del Espíritu es caridad, no odio, gozo, no descontento y aflicción, paz, no irritación, ansiedad y pruebas fabricadas. Es tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los que tienen este espíritu son fervientes colaboradores con Dios, tienen la cooperación de los seres celestiales y sienten el peso del mensaje que llevan. Hablan palabras de sólido criterio y del tesoro del corazón sacan cosas puras y sagradas según el ejemplo de Cristo. El mensaje que debemos proclamar no es un mensaje cuya declaración necesitemos rehuir. Sus defensores no deben tratar de encubrirlo, de ocultar su origen y propósito. Como quienes han hecho votos solemnes a Dios y quienes han sido comisionados como mensajeros de Cristo, como dispensadores de los misterios de la gracia, nos hallamos bajo la obligación de declarar fielmente todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, no una parte, todo. No debemos restar prominencia a las verdades especiales que nos han separado del mundo y nos han hecho lo que somos, porque están llenas de intereses eternos. Dios nos ha dado luz acerca de lo que acontece ahora y por la pluma y de viva voz debemos proclamar la verdad al mundo. Pero es la vida de Cristo en el alma, es el activo principio del amor impartido por el Espíritu Santo, lo único que puede hacer fructificar nuestras palabras. El amor de Cristo es la fuerza y potencia de todo mensaje que para Dios haya salido alguna vez de labios humanos. Si queremos que haya transformaciones en el corazón de las personas cuando nosotros hablamos, debemos tener el Espíritu Santo en nosotros.
Si lo rechazamos, ¿llevaremos a personas a Cristo o a la confusión? Un día tras otro pasa la eternidad, llevándonos siempre más cerca del fin del tiempo de gracia. Cada día que pasa es un día menos, ¿verdad?, para que Cristo vuelva. Y para que el tiempo de gracia, para que la gente reaccione también. Como nunca antes debemos orar para que el Espíritu Santo nos sea concedido en mayor abundancia, y debemos esperar que su influencia santificadora sea sentida por los obreros, para que aquellos por quienes trabajen sepan que han estado con Jesús y han aprendido de Él. Necesitamos clarividencia espiritual para poder ver los designios del enemigo y proclamar el peligro como fieles centinelas. Necesitamos poder de lo alto para poder comprender, hasta donde pueda comprenderlos la mente humana, los grandes temas del cristianismo y sus principios abarcantes. Los que estén bajo la influencia del Espíritu de Dios no serán fanáticos, sino serenos y firmes, libres de extravagancias en pensamientos, palabras o acciones. Por tanto, que serán equilibrados. En medio de la confusión de doctrinas engañosas, el Espíritu de Dios será un guía y escudo para aquellos que no hayan resistido las evidencias de la verdad y hayan acallado toda otra voz que la de aquel que es la verdad. Mirad, sí es importante esto. Tantas veces intentamos buscar datos en internet, datos en no sé quién, que si ese predica esto, que si el otro predica lo otro, y nos vamos llenando la cabeza a veces de conceptos erróneos que cuando nos vayan bien vamos a aceptar, apartándonos de la verdad y cayendo en un engaño total. Estamos viviendo en los postreros días, cuando se aceptan y creen errores del carácter más engañoso, al par que se descarta la verdad. El Señor tendrá tanto a los predicadores como a la gente por responsables de la luz que resplandece sobre su senda. Nos llama a trabajar diligentemente para juntar las joyas de verdad y ponerlas en el marco del Evangelio. Han de resplandecer con toda su divina belleza en las tinieblas morales del mundo. Esto no puede lograrse sin la ayuda del Espíritu Santo, pero con esta ayuda podemos hacerlo todo. Cuando estamos dotados del Espíritu, nos asimos por la fe del poder infinito. Nada se pierde de lo que proviene de Dios. El Salvador del mundo manda sus mensajes al alma para que se disipen las tinieblas del error. La obra del Espíritu es inconmensurablemente grande. De esta fuente recibe el obrero de Dios poder y eficiencia. Y si veis que hay ministerios que van predicando y no consiguen que hayan conversiones, algo hay que falla, ¿no? Algo hay que falla allí. Los Hechos de los Apóstoles. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Mirad estas frases que vais a ver ahora. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo, y nosotros venga a querer definir el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, en mayúsculas, en nombre propio. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad no hablará de sí mismo. ¿Sabéis? Hay personas que utilizan este párrafo que acabamos de leer para decir que no, el Espíritu Santo no lo podemos saber exactamente qué es, solo sabemos que no es la tercera persona de la divinidad. Que es una fuerza, es un poder, es Cristo descarnado, es no sé qué. ¿Sí? Iremos leyendo más porque es interesante no pararnos siempre en una frase que a veces es muy mal utilizada. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Cuando está hablando de la naturaleza, ¿a qué se está refiriendo? A su composición, cómo está hecho, quién es, qué es, cómo es. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Por tanto, no le demos vueltas a cómo está hecho el Espíritu Santo, porque no lo vamos a entender, no se ha revelado. Por tanto, caeremos en especulaciones que nos van a llevar a la deriva. Y cuando nuestras mentes dicen, es que una cosa no se puede entender, esto entonces es mentira. No, que nosotros no lo entendamos no quiere decir que sea
verdad o mentira. Sencillamente nuestra capacidad mental no puede comprender, y más si no se nos revela. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana. Pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. ¿Sabéis por qué digo esto? ¿Por qué quiero remarcar este apartado? Porque ella misma nos dice que van a salir conceptos fantásticos reuniendo pasajes de las Escrituras para alegar cosas que realmente no son. ¿Sabéis cuántas veces las personas que intentan decir que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad se cierran en unos cuantos textos donde solo se habla del Padre y del Hijo, y donde allí no se cita al Espíritu Santo para decir, ¿ves? No existe. Pero bien, ¿el cuadro lo vamos a mirar a cachitos o lo vamos a mirar entero? Evidentemente, si no miramos el cuadro de las Escrituras entero, no podemos discernir que hay detalles donde solo se habla de dos personas de la divinidad, a veces las otras dos en otro lado, y así a veces las tres juntas. Pero claro, cuando se habla de las tres juntas, entonces eso molesta. Ese texto está mal hecho, ese texto no existiría, ese texto no sé qué. Pues no, seamos sinceros, y lo que es. Y quien debe cambiar no es la Biblia, somos nosotros. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Cuando Él viniere. ¿Él es un pronombre? Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Al pecador arrepentido, que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es evidente su papel, ¿eh? Tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, tomará de Cristo y os lo contará, os lo explicará. Esa es la función del Espíritu Santo. Es otro, evidentemente. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Por tanto, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dirige a Cristo y expone el amor de Dios. Esta es su función. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Él os guiará a toda verdad, dice Juan 16:13, declaró el Salvador. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. Si queremos ser amoldados, si no queremos ser amoldados, no habrá santificación, porque seguiremos R que R en las nuestras. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar. Desde el principio, Dios ha estado obrando por su Espíritu Santo mediante instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas. A la iglesia del desierto, también en los días de Moisés, Dios le dio su Espíritu para enseñarlos. Hay gente que dice el Espíritu Santo solo aparece a partir del Nuevo Testamento. ¿Sí? Pues esto es un texto de Nehemías 9:20. Y en los días de los apóstoles obró poderosamente. Joyas de los testimonios, tomo 2. Y ahora vais a ver cómo entrelazamos el tema del Espíritu Santo con el bautismo de un modo claro. Los ritos del bautismo y de la Cena del Señor son dos columnas monumentales, una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. Sobre estos ritos
Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios. Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Mirad si es importante el bautismo. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No, es que son dos. Yo leo 3. Antes que el hombre pueda hallar hogar en la Iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre, Jehová, justicia nuestra. Mirad cómo Elena White enlaza el nombre de Jehová, justicia nuestra, que se halla en Jeremías 23:6, ¿con quién? ¿Con uno de la divinidad? No, el nombre se está refiriendo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mirad si debemos leer con atención y no coger las cosas a medias. Se bautiza solo en nombre de Jesús, decían, eso es solo el nombre de Jesús, por tanto implica que no es ni en el nombre de Dios Padre ni en el del Espíritu Santo. Ya demostramos qué refería ese nombre. Pues bien, aquí lo tenéis expresado en un párrafo también en Elena White. Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre, ¿qué? ¿Es un nombre simple? Es un triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al comienzo mismo de su vida cristiana declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Públicamente el acto del bautismo. El bautismo no se hace a escondidas. No se hace, nos bautizamos aquí que no nos ve nadie y así nadie se entera que yo me hago creyente. No, debe ser una manifestación pública para que la gente reciba el testimonio de que tú te conviertes en ese triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Han obedecido la orden: salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa: y seré a vosotros padre, y vosotros a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal. Necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente se los ha instruido. Ahora está de moda: les digo 4 cosas, patam, al agua. Ya están instruidos. ¿Sí? ¿Esto es lo que nos alienta el espíritu de profecía? No, nos dice que debemos instruir a los catecúmenos, a los que van a bautizarse, más cabalmente, fundamentándolos bien en las Escrituras. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién venidos a la verdad. Nadie puede depender de su profesión de fe como prueba de que tiene una relación salvadora con Cristo. Ya veis qué relación entre el Espíritu Santo, la divinidad de 3 personas y el bautismo, donde nosotros entramos a formar parte de esta familia real celestial. Si desechamos a uno de ellos, entramos a formar parte de la familia. Tú entrarías a vivir a casa de alguien que hay 3 personas y dices: mira, con estos 2 me llevo fantástico, el tercero no quiero saber ni que existe. Tú, no existe, no está, me estorba. O no, este tercero es otra persona, en verdad no es este. ¿Qué buena sintonía llevaríais a esa familia? ¿Podríais estar allí? Imposible, ¿no? Libro del Evangelismo. La señal de entrada en el reino. Cristo ha hecho del bautismo una señal de entrada en su reino espiritual. Él ha hecho de esto una positiva condición con la cual deben cumplir todos los que quieren que se reconozca que están bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que el hombre pueda encontrar un hogar en la Iglesia, antes de traspasar el umbral del reino espiritual de Dios, ha de recibir la impresión del nombre divino, Jehová, justicia nuestra. El bautismo es una solemne renuncia al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el momento de entrar en la vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Ya veis que es copia del otro lugar, ¿eh? Han obedecido el mandamiento: salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo.
y para ellos se cumple la promesa, y seré a vosotros padre y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dos lugares donde se presentan las mismas citas y donde nos deja claramente que el bautismo es en el nombre de los tres. Si no, no se puede ingresar a la familia celestial. Por tanto, si alguno de vosotros que estáis viendo este tema ha sido bautizado solo en un nombre, que no el de los tres, pues no se ha bautizado correctamente. No se ha bautizado correctamente, porque esa persona no ha estado instruida cabalmente, ¿entendéis? Si una persona está instruida cabalmente, no aceptará un falso bautismo. Por tanto, ¿qué deben hacer esas personas? Rebautizarse, y ahora correctamente. Recibiréis poder, un libro dedicado a la persona, presencia y obra del Espíritu Santo. Cuando el templo interior es vaciado completamente del yo y todo Dios falso es desalojado, el lugar lo llena la afluencia del Espíritu de Cristo. Es así como uno adquiere la fe que obra por amor y purifica al creyente de toda corrupción moral y espiritual. El Espíritu Santo, el Consolador, puede actuar influyendo y orientando la mente para que pueda gozarse en los asuntos espirituales. Entonces la persona anda conforme al Espíritu y piensa en los temas del Espíritu y desconfía de sí misma. Mirad si es interesante, ¿eh? Centrarse en los temas del Espíritu hace que desconfiemos de nosotros mismos, no que nos autocreamos tan superiores mentalmente que los equivocados siempre tengan que ser los demás, por más pruebas que se presenten. Y piensa en los temas del Espíritu y desconfía de sí misma. Cristo es el todo y en todos. El Espíritu Santo en forma constante revela la verdad. Si el creyente recibe con humildad la palabra injertada, tributará al Señor toda su gloria diciendo: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Además de la revelación, el Espíritu también produce frutos de justicia. Cristo es para el creyente una fuente de agua que salte para vida eterna. Es un sarmiento de la vid verdadera que lleva muchos frutos para la gloria de Dios. ¿Cuál es la característica del fruto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que tienen el Espíritu serán sinceros colaboradores con Dios. Las inteligencias celestiales cooperarán con ellos y serán probados con el espíritu del mensaje del cual son portadores. Cuando se tenga el Espíritu Santo, las inteligencias celestiales cooperarán con ellos. ¿Quiénes son esas inteligencias celestiales? ¿Qué hay en el cielo? Pues o es Dios, cuando digo es Dios hablo de la divinidad de tres, o son los ángeles, o ambos. La cual cosa quiere decir que como no estemos en sintonía con el Espíritu Santo, habrá una falta de colaboración de los poderes celestiales con nosotros. Constituyen un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Por creer en la verdad, son refinados y ennoblecidos por intermedio de la santificación del Espíritu. En el santuario interior no acumularon madera, heno o rastrojos. Por el contrario, atesoraron oro, plata y piedras preciosas. Está hablando del carácter. Hablan palabras de sólido significado y de los tesoros del corazón extraen temas puros y sagrados, de acuerdo con el ejemplo de Cristo. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, pero las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Eso cita, así reza el texto de Deuteronomio 29:29. La revelación que de sí mismo Dios ha dado en su palabra es para nuestro estudio. Esto podemos tratar de entender, pero más allá de eso no podemos penetrar. El intelecto más agudo puede someterse a un esfuerzo abrumador hasta quedar agotado en conjeturas acerca de la naturaleza de Dios. Pero el esfuerzo será infructífero. No se nos ha dado este problema para que lo resolvamos. No hay mente humana que pueda comprender a Dios. El hombre finito no debe intentar interpretarle. No nos permitamos especular acerca de su naturaleza. Aquí el silencio es elocuencia. El ser omnisciente está por encima de toda discusión.
Por tanto, no le demos vueltas a cómo está compuesto Dios, de qué está hecho, de no sé qué, si eso no es esto o lo otro. Se nos ha revelado todo lo necesario. Quedémonos con eso. El resto ya lo veremos en la eternidad, si Dios nos lo quiere contar. Profetas y reyes. Aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de sus hijos. Prometió que cuando se reuniesen para buscarle, para reconocer sus pecados y orar unos por otros, Él los acompañaría por su Espíritu. Pero los que se congregan para adorarle deben desechar todo lo malo. A menos que le adoren en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad, de nada valdrá que se congreguen. Interesante, ¿eh? O nos congregamos basándonos también en el Espíritu Santo, o de nada servirá que nos congreguemos. Acerca de tales ocasiones el Señor declara: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me honran. Mateo 15, 8 y 9. Los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y nosotros vamos a dejarlo aquí, en cuanto a estas citas de Elena White. Proseguiremos más adelante, aún viendo otras citas, para llevarnos a una conclusión, y además vamos a mostrar todos esos escritos que hemos enseñado de Elena White en su versión original, o sea, no en libros como tenemos nosotros, españoles, sino precisamente en los manuscritos originales, donde veréis que si ha habido una alteración, pues se han pegado un martón de alterar cosas tremenda. Sabed una cosa, cuando Elena White estaba aún con vida, se guardaron los primeros ejemplares de todo lo que ella escribió, y ella los podía supervisar perfectamente. Si algo de lo que ella había escrito no estaba correcto, ella enseguida lo hubiese dicho, porque ella lo hizo en alguna ocasión cuando había alguna cosa en la que no estaba de acuerdo. Entonces, por favor, si uno es cristiano sincero y dice que cree también en el espíritu de profecía a través de Elena White, que no busque más excusas, porque las citas son de una claridad meridiana. ¿Debe cambiar nuestro modo de ver a Dios? ¿Es Dios el que tiene que cambiar por tal como nosotros lo queremos ver? Somos nosotros los que debemos ser llevados por el Espíritu de Dios. No nosotros vamos a llevar al Espíritu de Dios como queramos. Por tanto, nos estamos jugando la salvación. Y tened claro que esto no son bromas. Y todas aquellas personas que están alegando que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad, por favor, que reaccionen ya de una vez, porque no me va a afectar a mí, por más que me quieran escribir y llevar la contraria y tantas cosas como quieran, ni a ninguno de vosotros, ni a nadie. Se están jugando su propia salvación. Por eso estamos haciendo estos temas, porque hemos de estar cabalmente fundamentados en la verdad. ¿De qué serviría que nosotros hiciésemos estas cosas si no fuera para proclamar la verdad? Para que la gente pudiera estudiar y analizar cada cosa que aquí se presenta. Pues bien, siempre os digo, mirad el cuadro completo, nunca miréis las cosas parcialmente, porque os va a llevar a confusión. ¿Sabéis? Hay personas que me dicen, ¿aún sigues con el tema del Espíritu Santo? Sí, he de seguir, porque vosotros no sé, pero yo recibo casi cada día escritos de gente que sigue yendo contra el Espíritu Santo. Y sabéis, llega un momento en que uno se satura de ver realmente que uno va mostrando cosas tal como están en la Biblia y escritas en el espíritu de profecía, y otros se empeñan en no quererlo ver. Y se buscan las 1001 excusas y más para querer negar la evidencia. Sinceramente, tened claro que yo no estoy presentando tonterías, estoy presentando la palabra de Dios. Luego que cada uno decida lo que quiera creer. Pero tened presente que no estáis jugando con mi salvación, ni con ninguna de la de vosotros. Estáis jugando con la vuestra misma. Y eso os debería hacer temblar ante el Señor. Porque además, una doctrina mal llevada, incorrecta y pregonada puede arrastrar a muchos a la misma perdición. La responsabilidad es mucha. A mí me haría temblar eso. Quisiera dejaros con otro texto que se halla
en el libro escrito de los Filipenses por Pablo, capítulo 3 y versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esa es la verdad, sentir una misma cosa. No podemos estar unidos si la doctrina está siendo manipulada. Por tanto, seamos firmes y mantengamos la verdad hasta el final, porque Dios nos va a pedir cuentas de ello. Y si queremos que el Espíritu Santo esté entre nosotros, crezcamos como congregaciones, crezcamos anunciando el Evangelio a los demás para que más personas se conviertan, el Espíritu Santo debe estar con nosotros de lleno. La tercera persona de la divinidad debe morar entre nosotros y en nosotros. Que el Señor nos ayude a serle fieles hasta el fin. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias porque tus palabras son muy claras. Y te queremos pedir, Señor, que nos humilles, que nos ayudes a comprender que somos insignificantes para comprender tu pensamiento. Señor, como cuando tú encaraste a Job en los capítulos finales, diciéndole que él no podía comprender muchas cosas, y eso que estaba muy cerca de ti. ¿Qué podemos hacer nosotros, que no nos podemos ni comparar con este personaje? Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra comprensión de ti, a estudiar a fondo lo que tú has revelado de ti mismo, que sabemos que lo haces para nuestra salvación. Ayúdanos a no especular ni a buscar errores para sustentar falsas teorías que nos vayan bien a nosotros, sino que nosotros nos adaptemos a tu auténtica verdad. Que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, porque hay muchas personas ahí fuera que aún necesitan conocer tu palabra y deben ser salvas. Y para hacer eso necesitamos la unión de todos, para que el Espíritu Santo trabaje potentemente en nosotros, hacia los demás también. Perdona nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.